Nuevo vídeo, nuevo combate. Ralph Macchio contra Jaden Smith. La lucha de clases contra la lucha cultural. La manera más pacífica de solucionar estos problemas es encima de un tatami. Si te dijera que un adolescente enclenque con problemas de autoestima se enfrentará a otro adolescente enclenque con problemas de sobreestima, es posible que me dijeras que quizás deberían entrenar su mente antes que su cuerpo. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Karate Kid, el momento de la verdad, de Karate Kid en el resto del mundo. Con guión de Robert Mark Kamen, que nos propone seguir los pasos de Daniel LaRusso, un adolescente que lo tiene todo para triunfar a tan tierna edad: un bonito pelo, una bonita cara, una madre protectora con poder adquisitivo justo para ceñir al protagonista como pobre, un nuevo hogar sin ascensor, nuevo instituto con niños de papá con capacidad de abuso y acoso estandarizado. ¿Qué más puede pedir? Un escenario idílico para buscarte novia con pasado amoroso del abusón mayor del reino y que le hace la vida imposible a Daniel. El argumento se cierra con un aprendizaje de artes marciales rozando la explotación infantil con un maestro de karate algo despistado y una resolución final con épica incluida. Sus mejores golpes son una puesta en escena de lucha de clases actualizada, al menos hasta los años 80, una historia de superación y aceptación convincentes hasta cierto punto y unos personajes con capacidad de convencimiento si nos lo proponemos. Una buena historia con altibajos argumentales pero con certificación de calidad. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de The Karate Kid. El guión de Christopher Murphy nos propone una actualización como remake del clásico de su oponente, con ciertas diferencias pero mismo ciclo argumental cambiando localizaciones, esfera de personajes y disciplina marcial cambiando el karate por el kung fu. La narrativa nos propone prácticamente el mismo hilo argumental de la original, solo que en este caso un protagonista más joven que LaRusso llega a China junto con su madre por cuestión de trabajo. La misma situación de posibilidades de triunfar con cara bonita, pelo bonito, conflicto cultural y maestro con culpa psicológica incluida y combate final épico. Los golpes de respuesta que da su contrincante son una actualización correcta pero sin apuestas, una consecución de situaciones quizás más correcta y unos personajes quizás menos carismáticos. La propuesta original, más inocente y ceñida al modelo ochentero, parte con la ventaja de la sorpresa inicial. La propuesta actualizada parte con la ventaja de pulir asperezas de la original, pero sin llegar a tener sello propio. Es por ello que los jueces deliberan y dejan el asalto en empate. No te preocupes, parece más de lo que es, de veras. El reparto de Karate Kid de 1984 asalta el ring con un elenco con un carisma de calidad que golpean a su contrincante sin piedad, empezando por el protagonista, Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, con certificado de prototipo adolescente con tendencias al acoso escolar por parte de los ricachones rubios. El protagonista comparte con el espectador varios aspectos que le hacen conectar con el público con la facilidad con la que lo hizo. Por un lado, un personaje en un entorno nuevo que irá descubriendo junto con el espectador, con dificultades de adaptación y obstáculos clasistas muy típicos de la época y que deberá superarlos para llegar al éxito emocional. Un romance prohibido económicamente como un Romeo y Julieta ochentero con acción de artes marciales de por medio con el cual el espectador conecta sin problemas. Macchio golpea con el ataque de grulla. Los siguientes golpes los asesta su profesor de karate, el señor Miyagi, interpretado por Pat Morita, que estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto, con el que llegas a empatizar por su tranquilidad y aplomo y te preguntas por qué no puedes afrontar la vida como él. Serías mucho más feliz. Un personaje que golpea fuerte y que da confianza aunque sus métodos de aprendizaje pongan en entredicho el famoso win-win, rayando el "ya que estamos aquí, píntame la valla", pero que lo compensa con el regalazo del coche en su cumpleaños. Una química entre alumno y maestro bien trasladada y que el espectador la percibe. Siguen los golpes con esa Elizabeth Shue como motivo argumental del conflicto, algo muy normal en la década de los 80 y que aporta una cierta frescura con un tiempo en pantalla más largo de lo normal en este tipo de personajes y golpea en consecuencia. El siguiente golpe lo asesta el antagonista Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, como un niño de papá con dinero y con una falta de empatía acorde con el molde de villano adolescente. Los demás personajes, como la madre de LaRusso y el villano maestro, asestan los últimos golpes del ataque. Entra en acción el reparto de The Karate Kid de 2010, con un elenco correcto pero en la misma línea que el original, empezando por un Jaden Smith interpretando a Dre Parker, una versión de Daniel LaRusso un tanto más joven y agresivo y con un aire de superioridad, no sabría decir si actoral o personal, que no acaba de cuajar del todo. Me parece enfadado todo el rato consigo mismo o con el mundo, o las dos cosas. Si lo comparamos con LaRusso, vemos a un joven mucho más creído y capaz. El golpe que acierta es por ese cambio de tercio con la misma esencia pero poco más.
Siguen los golpes con Jackie Chan con esa interpretación versión china del señor Miyagi. En esta nueva versión llamado Señor Han, una versión un poco más oscura y triste con el humor justo pero sin desviarse demasiado de la versión original, que golpean con más fuerza que la del protagonista. Le seguirían los golpes menores del resto del elenco. El más importante es el de la madre de Laruso, interpretada por Taraji Henson, con un trabajo correcto. El resto de los golpes responden con poca fuerza, como la ristra de villanos con maestro malo malísimo incluido, con poco o nada de carisma que sí tenían los combatientes de Cobra Kai de la original. Asalto para Karate Kid original. Genial, gracias, muchas gracias. Van a matarme. ¿Ya he visto su kung fu? Eso no es kung fu. Round 3. Fight! La banda sonora de Karate Kid de 1984 entra con tal fuerza que los asistentes al combate se levantan para vitorearlo. Y es que Bill Conti es un contendiente que asusta, con varias bandas sonoras conocidas de otros films como la de Rocky como punta de lanza. Y es que Conti golpea con ese acompañamiento sonoro perfecto para la ocasión, con las dosis justas de épica y drama para golpear con patada lateral incluida. Hay momentos que te gustaría enchufarte un USB en la cabeza y a los pocos segundos decir Ya sé Kung Fu. Como cuando escuchas You Are the Best, temazo compuesto y producido por Conti mientras se suceden los combates. Esencia sonora de los 80 de calidad. Los efectos sonoros son correctos, tanto como para dar un par de golpes menores. La banda sonora de The Karate Kid, con James Horner como defensor del asalto, entra dubitativo, envuelve a su adversario para contestar los golpes, y acierta en varios movimientos con una banda sonora actualizada pero sin alma. No queda mal, la verdad que Horner es un maestro de las bandas sonoras, pero aquí no parece que esté en su mejor momento. Hay ocasiones que incluso me sobra el acompañamiento musical. Los efectos sonoros sí son más fuertes en comparativa, que asestan diversos golpes directos. Asalto para Karate Kid original. Aquí no nos entrenamos para la piedad es para el débil. Aquí, en la calle o en un campeonato, el hombre que tienen enfrente es el enemigo y el enemigo no merece piedad. ¿Tiene algún problema, señor Lawrence? Round 4. Fight! La dirección artística de Karate Kid de 1984 reúne fuerzas para seguir el combate con seguridad, con especial atención en ese mensaje subyacente de cierto movimiento fascista alemán. A lo mejor estoy yendo demasiado lejos con la comparativa, pero dejadme que os explique. Los malos de la película son todos rubios, con kimono de color oscuro, con un logotipo y aspecto general muy al estilo de ciertas tropas alemanas de los años 30, si quieres forzar la imaginación, con una política de superioridad rozando el fascismo deportivo hasta el punto de jugar sucio para imponer su dogma, con un maestro con pasado militar incluido que no tiende a razones. Por otro lado, la fotografía y puesta en escena con esas sesiones de entrenamiento, vestuario y los combates actúan como combo de golpes que su contrincante no puede bloquear. Y el último golpe lo asesta la bandana de Daniel, tan emblemática como la pose de la grulla. En la versión actualizada de Karate Kid, el diseño de producción quizás está más preparada en el aspecto visual y golpea con una fotografía con tintes dramáticos, unas secuencias a cámara lenta que le dan aún más dramatismo y un aire más serio, distanciándose del tono más juvenil e inocente de la Karate Kid original, con unos planos inconexos pero efectivos. Con un esfuerzo máximo para aceptar la cultura china con todos occidentales, donde se nos insinúa que, da igual donde estemos, hay problemas y preocupaciones universales en cualquier época y lugar, aunque me distrae un poco el mensaje mínimo hacia la salvación del planeta, como cuando el señor Han le dice a Dri que hay un interruptor para encender el calentador a modo de lección medioambiental, cuando en China, al menos en el momento que se estrenó la película, era uno de los países más contaminantes del planeta. No me quejo del mensaje directo, que conste, me quejo del mensaje oculto, diciéndole a un país contaminante como es Estados Unidos lo cuidadosos que son los chinos con el medio ambiente. Los jueces deliberan y dan la victoria del asalto a la Karate Kid original por decisión dividida. En China todo el mundo sabe kung fu. Ya, sabes lo que pienso de que te pelees. El kung fu no va de pelear, va de hacer las paces con tus enemigos. Round 5. Fight! John Avildsen, con su Oscar en la mano por Rocky, entra en el ring totalmente convencido de su poderío fílmico. Se acerca a su contrincante y asesta un combo certero con una dirección acorde con la leyenda que supuso el film. Unos planos de entrenamiento tan ochenteras como atractivas a la vista, unas escenas dramáticas con certificación de emoción y una serie de planos épicos con unos combates lo suficientemente apasionantes como para tenernos enganchados aun sabiendo de antemano el resultado.
una dirección correcta y certera que deja débil a su oponente. Entra en acción Harald Schwarz, con magulladuras en la cara, y no tarda en responder con golpes directos con una dirección más actual, concisa y dramática, con una puesta en escena y talonaje más serio. Una combinación que no le queda mal del todo, pero que nos aleja de la propuesta original, con épica y ley dramática por encima de lo contratado originalmente. Es como una versión más madura que la original, pero con protagonista más joven. Y es quizás esto último lo que le hace que los golpes sean más débiles. No acaba de combinar demasiado bien. Aún así, se defiende y golpea un par de veces por un tratado que le lleva al campo de lo correcto con el sello final de "podría haber sido mejor". Aún así, los jueces le dan el asalto a la Karate Kid original. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¿Qué? En el lío que me ha metido. Dijo usted que iba a ayudarme. ¿Ayudado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorrado tú 2 meses palos. Ah, qué bien, estupendo. Ahora tengo una fantástica perspectiva. La escena Hadouken de Karate Kid de 1984, creo que no me equivoco demasiado si propongo a esa preparación final en el combate a segundos del clímax donde un Daniel LaRusso se lo juega todo a un solo golpe, y ese golpe no es otro que el de la grulla. Que levante la mano todo aquel o aquella que vio la película en su momento y en el patio de la escuela la imitó cual Daniel LaRusso de pacotilla. La escena Hadouken de The Karate Kid de 2010 me ha sido difícil escoger porque no hay ninguna escena épica como tal, pero quizás, y para no poner la contrapartida con el clímax final porque la original va antes, es posible que fuera la escena en la que un artista marcial se entrena con una cobra. Esta escena tiene varias capas de interpretación. Una de ellas es la más evidente y la que se comenta en el propio film, que es adaptarse a cada momento para dominar la situación. Una estrategia que aprenden tanto alumno como maestro a superar sus miedos emocionales. Una versión con fauna incluida del famoso dogma Big Water My Friend de Bruce Lee. Por favor, ponte pie al oír su nombre. La segunda capa viene como guiño a la película original con ese dojo Cobra Kai y en el que se puede intuir que se va a dominar al adversario como en la cinta original. La tercera sería más bien como conexión con el golpe final que le da la victoria, que por cierto, no acabo de entender cómo es posible que, con un par de minutos viendo a una chica conectar marcialmente con una cobra, el protagonista lo pille sin entrenar ni un solo minuto, cosa que sí vemos hacer en la Karate Kid original, con lo que pasamos de esto a esto sin explicaciones. O bien nos ha preparado al espectador con unas intenciones de sorpresa que sobrepasan lo aceptable, o bien se le estaba acabando la batería del portátil al guionista y tenía que acabar el clímax como fuera. Y la cuarta y última capa sería la pregunta existencial al buscarle sentido a entrenarse con una cobra en el borde de un precipicio, poniendo en peligro tu integridad física. Se me escapa de mis capacidades filosóficas y psicológicas para darle sentido. El Hadouken lo recibe de Karate Kid de 2010. ¿Qué es eso? Reglamento. ¿No se sabe el reglamento? Claro que lo sé. Simple. Golpéale, no dejes que te golpee. ¿Qué? Señor van a matarme. Ah. 2 puntos para ganar. Venga. Final round. Fight! Los dos contendientes se respetan pero no tienen piedad. Por un lado, tenemos la propuesta de la Karate Kid original con una propuesta cinematográfica ochentera de superación social y personal muy entretenida visual y argumentalmente. Una cinta que supuso tal éxito que le siguieron 3 secuelas más, su contrincante en este videocombate como remake, una serie, diversos videojuegos y la intención de una nueva entrega a futuro. Una película mediocre no es capaz de tales repercusiones. Karate Kid de 1984 tiene los ingredientes perfectos que la convirtió en una leyenda del cine ochentero. Por otro lado, tenemos la propuesta de The Karate Kid de 2010, una propuesta que respeta parte del material original, incluyendo diálogos prácticamente calcados, con una propuesta un poco más políticamente correcta, donde incluso los padres pudientes de Meijin se alinean argumentalmente para darle mensaje de que somos ricos pero honestos. Hay momentos en el metraje que me hace preguntar si la produció Disney. La filmación en ocasiones se nos presenta demasiado dramática, alejándose de la propuesta inocente del cine de acción de artes marciales de la que parte, concepto para nada negativo, pero que al alejarse tanto de la propuesta original en ese sentido, no sabría decir si ayuda o entorpece en el combate. En cualquier caso, la victoria es para la Karate Kid original. La
Karate Kid de 1984 es un gran ejemplo del cine de artes marciales que ayudó en gran medida a la popularidad del género, un género que se vio en la cumbre en las décadas de los 80 y 90 con grandes producciones tanto en calidad como en cantidad, en el que actores como Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Jet Li, por nombrar solo los más famosos, y otros quizás con menos presencia como Michael Dudikoff o Mark Dacascos, deben dar gracias a la popularidad sobradamente merecida como artista marcial a un solo actor. Y ese actor no es otro que Bruce Lee. ¿Te has puesto en pie? Doy por supuesto que ya sabéis lo que consiguió este artista marcial en la década de los 70 traspasando fronteras tanto geográficas como culturales y que nos permitió disfrutar de su arte influenciando, por no decir creando, el género de artes marciales que todos conocemos. No os voy a dar datos adicionales de lo que ya se sabe al respecto de Bruce Lee. En pie de nuevo, por favor. Hasta aquí creo que todos podríamos estar de acuerdo, pero lo que quizás no todos se hayan dado cuenta es que la historia de superación que nos cuenta Karate Kid, y no solo Karate Kid, sino gran parte de todo el género, con un chico joven en un entorno nuevo que se ve metido en problemas y un maestro le enseña artes marciales para defenderse, es justamente la historia de Bruce Lee en un short de 30 segundos. Solo debemos ajustar tiempos, intercambiar episodios, escenarios y personajes al gusto y tienes la vida de superación de Bruce Lee en su etapa más joven encapsulada para guionizar y rodar en cualquier época y lugar. Pensándolo bien, quizás este argumento tan trillado en el género no es tan original como parece, pero sí está basado en la vida del gran maestro Bruce Lee. Hay que ponerse en pie de nuevo, porque estás de pie, ¿verdad? Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me tengo que preparar para un combate desigual entre el vecino, que es cinturón negro de karate, kung fu y jiu-jitsu, y solo tengo un par de semanas y un videocurso de YouTube llamado Cómo aprender karate, kung fu y jiu-jitsu en 20 minutos. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.